Bienvenido nuevamente a este video sobre fracciones, algo que en ocasiones se suele dificultar mucho. Sin embargo, pues vamos a repasar desde los conceptos básicos para que sea más sencillo realizar cualquier operación en la que esté involucrada alguna fracción. Iniciamos con la definición de números racionales e irracionales. Esto debido a que las fracciones pues están dentro del conjunto de los números racionales. Primero vamos a ver la definición formal. Un número racional es el que se puede representar como la división de dos números enteros. Dentro de estos números racionales podemos mencionar a las fracciones comunes como 3 medios, que se están dividiendo dos números enteros, 3 entre 2. Una fracción negativa también se le considera un número racional como menos 4 séptimos. El 0 también, porque es posible escribir 0 sobre 1. Esto ya representa la división de dos números enteros. Los enteros positivos como 4, que se pueden representar como 4 sobre 1. Los enteros negativos como menos 3, que son lo mismo que escribir menos 3 sobre 1. Aquí también se incluyen las raíces cuadradas exactas, como por ejemplo la raíz cuadrada de 36, que da como resultado 6, o bien divisiones de estas raíces cuadradas exactas, como la raíz cuadrada de 121 entre la raíz cuadrada de 225. La raíz cuadrada de 121 es 11 y la raíz cuadrada de 225 es 15. Aquí también incluimos a los llamados decimales exactos como 0.25, debido a que este se puede representar como la división de 1 entre 4. También aquí incluimos a los decimales periódicos como .333, también es un número racional debido a que se puede representar también como 1 sobre 3. Bien, ahora veamos el caso de los números irracionales. Un número irracional es el que no se puede representar como la división de dos números enteros. Dentro de ellos está el número pi, que aunque estamos acostumbrados a utilizarlo como 3.1416, en realidad eso solo es un redondeo. El número pi 3.141592 lleva más decimales que no se repiten periódicamente y que no podemos representar como la división de dos enteros. También está el número de Euler, el cual se utiliza como base de los logaritmos naturales, también es un número irracional. 2.71828 lleva más decimales que no se repiten periódicamente. O está el número phi, el número de oro que representa la proporción áurea, también es un número irracional. 1.6180338 lleva más decimales. Bien, aquí se incluyen también las raíces no exactas, como por ejemplo la raíz cuadrada de 3, que es 1.732, lleva más decimales que no se repiten periódicamente. La raíz cuadrada de 2, que también corresponde a la misma situación, 1.4142, lleva más decimales, o bien divisiones entre estas raíces no exactas, como la raíz cuadrada de 3 entre la raíz cuadrada de 2. Así que las fracciones son números racionales. Bien, sobre las fracciones vamos a comenzar explicando el significado de una fracción. Cuando representamos a una fracción cualquiera, como 3/4, esta fracción tiene dos partes. El número que va en la parte de arriba se llama numerador y al número que va en la parte de abajo se le denomina denominador. Bien, cada uno de estos números tiene un significado. Así el denominador, el número que va en la parte de abajo, nos indica las partes iguales en las cuales se divide el entero. Entonces, en esta fracción de ejemplo, este 4 nos indica que el entero se está dividiendo en 4 partes iguales. ¿Cómo lo observamos aquí? Supongamos que esto es un pastel con forma rectangular
y este 4 me indica que vamos a dividir ese pastel en 4 secciones. Claro, cada una de esas secciones o porciones es del mismo tamaño. El numerador, el número que va en la parte de arriba, nos indica las partes que vamos a tomar. Por ejemplo, serían las partes que nos comemos de este pastel o las partes que repartimos. Así que este dibujo está representando a la fracción 3/4. Bien, en cuanto a los tipos de fracciones, de hecho la fracción que vimos anteriormente es una fracción propia y tendremos una fracción propia cuando el numerador sea menor que el denominador. Y este tipo de fracciones representa siempre una cantidad menor a un entero. Aquí tenemos otro ejemplo, 2/3. El numerador, que es el 2, es menor que el denominador, que es el 3. Entonces 2 es menor que 3. Y aquí tenemos la representación de esa fracción. En este caso, la fracción, específicamente el denominador, nos dice que el entero se divide en 3 partes iguales. Y el numerador nos dice que vamos a considerar o a tomar 2 partes de este entero, que son las partes que están aquí coloreadas en azul. También tenemos una fracción impropia, que ésta se presenta cuando el numerador es mayor o es igual que el denominador. Una fracción impropia representa una cantidad mayor o igual a un entero. En el ejemplo que tenemos aquí está 5/4. El numerador, que es el 5, es mayor al denominador, que es el 4. Entonces, para representar a esta fracción 5/4, debemos de considerar a un entero, y a este entero, de acuerdo al denominador, lo vamos a dividir en 4 partes iguales, que son las marcas que tenemos aquí, que nos dan lugar a estas 4 partes iguales. Ahora, el numerador me dice que debemos de tomar 5 partes. Sin embargo, del entero que acabo de dividir en 4 partes iguales, pues no me alcanza para poder tomar las 5 partes. Entonces, es necesario tomar a otro entero, que es el que observamos aquí, al cual también lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Y ahora sí, de esta manera ya podemos tomar las 5 partes. Tomaríamos las 4 partes del primer entero más una parte del segundo entero. Este dibujo también nos muestra que una fracción impropia como 5/4 se puede representar de otra manera, como un número mixto o una fracción mixta. En este número mixto, pues lo que hacemos es representar a este entero con este número, un entero, y del siguiente entero estaríamos representando la cuarta parte, un cuarto. Entonces podemos afirmar que la fracción impropia 5/4 es equivalente a un entero un cuarto. Entonces también podemos concluir que una fracción impropia como 5/4 se puede transformar a una fracción mixta como un entero un cuarto. Bien, ahora tenemos la conversión de fracciones impropias a mixtas, que es lo que vimos en la diapositiva anterior sobre identificar fracciones impropias y cómo éstas también se pueden expresar como una fracción mixta. Esta transformación se realiza mediante una división. Si tenemos a la fracción impropia 12/5, lo único que debemos de hacer es dividir al 12, el numerador que se coloca dentro de la caja de división, entre el denominador, que es 5. Entonces observamos que el 5 en el 12 cabe 2 veces, este será el cociente, 5 por 2 es 10 y para 12 es 2. En esta división, el número que va en la parte de arriba representa los enteros, 2 enteros. El residuo, este 2 que tenemos aquí abajo, representa el numerador. Y bien, el divisor, que es el 5, pues nada más lo pasamos. Otro ejemplo, tenemos menos 17/3. Bueno, de entrada sabemos que la fracción mixta seguirá siendo negativa, pero pues vamos a dividir 17 entre 3. El 3 en el 17 observamos cabe 5 veces, así que 3 por 5 es 15 y para 17 nos faltan 2.
Entonces, esto significa que tendremos 5 enteros y 2 en el numerador y 3 en el denominador. Es decir, menos 17 tercios es equivalente a menos 5 enteros, 2 tercios. También es posible convertir fracciones mixtas a fracciones impropias, y esto se realiza con la operación contraria de lo que vimos en la diapositiva anterior. Es decir, aquí vamos a multiplicar y a sumar. Comenzamos con el ejemplo de 3 enteros 2 séptimos. Para realizar la conversión, el entero, que es el 3, se va a multiplicar por el denominador, que es el 7, y el resultado de este producto se le va a sumar el numerador, que es más 2. El denominador 7 nada más se pasará. Así, 3 por 7 es 21, y luego 21 más 2, sumando el numerador, nos da 23. El 7 se pasa. Entonces podemos afirmar que 3 enteros 2 séptimos es equivalente a 23 séptimos. Tenemos en la parte de abajo un segundo ejemplo en donde hay una fracción mixta negativa, menos 2 enteros 3 cuartos. El procedimiento es el mismo. El signo negativo simplemente lo vamos a pasar y vamos a multiplicar el entero por el denominador y el resultado se lo vamos a sumar al numerador. Entonces es 2 por 4 que da 8, sumando el numerador que es 3, obtenemos 11. El signo negativo se pasa y también el denominador que es 4 únicamente lo pasamos. Otra operación útil con las fracciones es la simplificación de fracciones. Esto se utiliza para poder expresar una fracción que está representada con números grandes, con números más pequeños. Así en este ejemplo, en el primero, tenemos 16 veinteavos. La podemos simplificar así. El 16 tiene mitad, así que mitad de 16 es 8, mitad de 20 es 10. Tanto el 8 como el 10 tienen mitad, por lo tanto, mitad de 8 es 4 y mitad de 10 es 5. Entonces, 16 veinteavos es una fracción equivalente a 4 quintos. Representan la misma cantidad. En el ejemplo 2 tenemos 24 sobre 96. También podemos simplificar de una manera muy similar al ejemplo anterior. La mitad de 24 es 12. La mitad de 96 es 48. Ambos números tienen mitad. Este es requisito indispensable para que podamos simplificar. En esto que tenemos aquí, el 12 tiene mitad, que es el 6, el 48 también tiene mitad, que es el 24, y nuevamente, mitad de 6 es 3, mitad de 24 es 12, y en esta penúltima fracción, tanto el 3 como el 12, ambos son divisibles entre 3, entonces ahora vamos a dividir entre 3. 3 entre 3 es 1 y 12 entre 3 es 4. Ahora, con el tercer ejemplo, en donde se tiene 105 sobre 70, observamos que aunque el 70 es divisible entre 2, 105 no es divisible entre 2. Entonces, no podemos simplificar dividiendo entre 2. Lo que vamos a hacer aquí es probar si se puede dividir entre 3. En el caso del 105, si sumamos las cifras 1 más 0 más 5 se obtiene 6. Y esto significa que el número 105 sí es divisible entre 3. Sin embargo, en el 70 que está en la parte de abajo, 7 más 0 es 7 y el 7 no es divisible entre 3. Es decir, 70 no se puede dividir entre 3. Sin embargo, como terminan en 5 y en 0, son divisibles entre 5. Por lo tanto, para simplificar esta fracción, vamos a dividir tanto al numerador como al denominador entre 5. Así, 105 entre 5 se obtiene 21, 70 entre 5 se obtiene 14. Y ahora, el 21 y el 14 ambos son divisibles entre 7. Por lo tanto, 21 entre 7 es 3 y 14 entre 7 es 2. Obtenemos 3 medios. Esta es una fracción impropia que podemos transformar a una fracción mixta.
¿Cómo? Dividiendo. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 3? Cabe una vez, lo ponemos como un entero y luego multiplicamos. 2 por 1 es 2. ¿Y cuánto le falta al 2 para llegar al 3? Pues le hace falta 1, que ese será nuestro numerador, y el denominador, que es el 2, únicamente se pasa. Bien, pues estos son los procedimientos que podemos utilizar para simplificar fracciones. Otra situación útil es la conversión de una fracción a un número con decimales. Y este procedimiento es muy sencillo, únicamente se realiza una división. Así en este ejemplo, ¿a cuánto equivale 3 séptimos en un número con decimales? Bien, vamos a dividir al 3 entre el 7. El 3 va dentro de la caja de división y el 7 va fuera. Primero, el 7 en el 3 no cabe, toca 0, así que debemos agregar un 0 y al hacerlo vamos a poner un punto decimal. Luego el 7 en el 30 cabe 4 veces, 7 por 4 es 28, para 30 faltan 2, agregamos otro 0, el 7 en el 20 cabe 2 veces, 7 por 2 es 14, para 20 faltan 6, agregamos otro 0, 7 en el 60 cabe 8 veces, 7 por 8 56, para 60 4, y así podemos continuar la división, agregando ceros y viendo cuántas veces cabe el 7 en el número que se obtiene. Pero bien, en este caso vamos a detenernos aquí y podemos afirmar que 3 séptimos pues es equivalente a 0.428. Ahora vamos a ver el caso contrario, la conversión de un número con decimales a una fracción. Vamos a tener las siguientes situaciones. Convierta 0.24 a una fracción común. Cuando tenemos un decimal exacto, lo único que vamos a hacer es recorrer el punto decimal hasta el final. Así que aquí recorremos 1, 2 lugares, tal y como se muestra en esta parte. Nos queda 24 enteros. Debajo de él vamos a escribir un 1 y vamos a agregar tantos ceros como lugares se haya recorrido el punto decimal. Como el punto decimal lo recorrimos 2 lugares hacia la derecha, vamos a agregar 2 ceros. Y luego esta fracción se va a simplificar. Mitad de 24 es 12, mitad de 100 es 50 y podemos simplificar nuevamente. Mitad de 12 es 6, mitad de 50 es 25. Entonces, podemos afirmar que 0.24 equivale a 6/25. En el número 2 tenemos un decimal periódico. ¿A cuánto equivale 0.252525 como fracción común? Lo que vamos a hacer es también recorrer el punto decimal hasta el final del periodo, es decir, hasta donde se cumplen las dos cifras que se van repitiendo. Entonces, esto lo vamos a dejar como un entero, 25 enteros, y cuando tengamos decimales periódicos, como en este caso, vamos a agregar tantos 9 como lugares se haya recorrido el punto decimal, o sea, también tantos 9 como números tenga el periodo. Entonces, si recorrimos 2 lugares hasta el final del periodo, vamos a agregar a 2 9. Entonces, punto 25/25 es lo mismo que 25 sobre 99. Bien, veamos un tercer ejemplo. ¿A cuánto equivale punto 0.121212 como fracción común? Es similar al ejemplo número 2 en el cual tenemos un periodo, un decimal periódico. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a recorrer el punto decimal hasta el final del periodo. Así que en este caso sería 12. Y bueno, como lo vimos anteriormente, si el periodo tiene dos números, que son los números que se van repitiendo, vamos a agregar 2 nueves. Pero como en este caso también aparece un 0 después del punto decimal, vamos a agregarle a esos 9 un 0 al final. Queda como 12 sobre 990. Ahora simplificamos la fracción. El 12 tiene mitad, que es 6. 990 también tiene mitad, que es 495.
Y en esta última fracción, el 6 y el 495 se pueden dividir entre 3. Así, 6 entre 3 se obtiene 2 y 495 entre 3 se obtiene 165. Por lo tanto, 0.0121212 es equivalente a 2 sobre 165. Ahora vamos a ver cómo se puede ubicar una fracción en la recta numérica. Vamos con el primer ejemplo. Ubica la fracción 2/3 en la recta numérica. Recuerda que el denominador me indica las partes iguales en que se divide un entero. Así que, tomando al 0 como referencia, y aquí tenemos a un entero, a este entero lo tendríamos que dividir en 3 partes iguales. Para ello ponemos estas dos marcas y así ya tenemos 1, 2, 3 partes iguales. Si tuviéramos una fracción mayor, pero con el mismo denominador 3, pues el resto de los enteros también se dividiría en 3 partes iguales, como lo vemos aquí, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Bien, la fracción 2/3 la vamos a colocar aquí, debido a que el numerador me indica las partes que se toman. Es decir, a partir del 0 tengo que contar 2. Entonces, 1, 2 y aquí quedaría la fracción 2/3. Llegamos al ejemplo número 2. ¿En qué posición de la recta numérica se ubica la fracción menos 3/4? Aquí el denominador 4 me indica que el entero se divide en 4 partes iguales y el signo negativo de la fracción significa que ahora vamos a contar hacia la izquierda del 0. Entonces, tomando como referencia el 0, primero a este entero lo vamos a dividir en 4 partes iguales colocando 3 marcas aquí, como lo puedes observar. Posteriormente, lo que vamos a hacer es vamos a contar 3 de acuerdo a lo que nos indica el numerador a partir del 0. Entonces contamos 1, 2 y 3. Así que la fracción que estoy buscando, la ubicación de la fracción menos 3/4, está ubicada en este lugar. Número 3. ¿En qué posición de la recta numérica se ubica la fracción 1 entero 3/5? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a ubicar al número entero, al número 1, y el denominador me dice que el entero se divide en 5 partes iguales. Entonces, después del 1, dividimos al entero que le sigue en 5 partes iguales. Y el numerador me dice que vamos a tomar 3. Por lo tanto, a partir del entero, contamos 1, 2 y 3. Y aquí es donde debe de estar ubicada la fracción mixta 1 entero 3/5. Ejemplo número 4. ¿En qué posición de la recta numérica se ubica la fracción 1 entero 7/8? Vamos a ver aquí un método distinto para ubicar a esta fracción mixta. 1 entero 7/8 lo podemos convertir a una fracción impropia, multiplicando 1 por 8 que da 8 y 8 más 7 es 15. El denominador 8 se pasa. Luego, si hacemos la división 15 entre 8, obtenemos 1.875. Entonces, si ahora a cada uno de nuestros enteros lo dividimos en 10 partes iguales, comenzando para este caso con el 1, tendríamos aquí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, luego 1.6, 1.7 y 1.8. Así que la fracción que estoy buscando debe estar un poco adelante de esto. ¿Por qué? Bueno, aquí es exactamente 1.8. A la mitad sería 1.85. Como tengo 1.875, debe de estar un poco más adelante. Entonces, de manera aproximada, puedo decir que aquí donde señala la flecha en color azul es en donde se encuentra la fracción mixta 1 entero 7/8.
Para que continúes practicando y domines todas las operaciones con fracciones, recuerda que son muy importantes, te recomiendo que resuelvas los siguientes ejercicios. Esta es la primera sección, pero tenemos más a continuación. Segunda parte de los ejercicios. Tercera parte. Y la última parte. Así que son 2 ejercicios para que te conviertas en un experto en las operaciones con fracciones.